Dicen que hay personas que, aún sin tener nada, logran tocar una puerta invisible, una puerta que los acerca a lo divino y cambia su destino para siempre. No es suerte, no es dinero, no son contactos. Es algo mucho más incómodo, más profundo, algo que casi nadie está dispuesto a practicar de verdad. Si te quedas hasta el final de esta historia, no solo vas a entender cuál es la raíz secreta de la abundancia verdadera, también vas a sentir cómo una sola decisión puede estremecer tu alma. Porque hoy no vas a escuchar un cuento de hadas, vas a entrar en la vida de un joven que caminaba todos los días entre el hambre y la fe, entre la rabia y el amor. Hace años, lejos del ruido de la ciudad, existía un pueblo perdido entre colinas secas y caminos de tierra. Allí las casas no eran de ladrillo firme, sino de barro resquebrajado, como si en cualquier momento pudieran rendirse y caer. En una de esas casas, al borde del derrumbe, vivía Samir, un muchacho flaco, de manos ásperas y mirada más vieja que su edad. Su mundo era pequeño: 4 paredes de tierra, un techo que goteaba cuando llovía y una cama donde yacía la única persona que le quedaba en la vida, su madre. Llevaba años enferma, postrada, atrapada en un cuerpo que ya no respondía, pero con una fe que seguía de pie cuando todo lo demás se caía. Samir no conoció la infancia como los otros niños del pueblo. Mientras ellos corrían detrás de las cabras, jugaban en los campos secos y se reían sin pensar en el mañana, él cargaba leña, limpiaba establos ajenos y levantaba sacos casi más grandes que su cuerpo a cambio de unas cuantas monedas. Lo que ganaba apenas alcanzaba para un poco de arroz, pan duro y una medicina barata que casi no hacía efecto en su madre. Aún así, nunca se quejaba. Su cansancio se notaba en los hombros caídos, en las manos agrietadas, pero no en su boca. Cada mañana, antes de salir, su madre lo miraba con ojos febriles, pero llenos de una luz extraña, y murmuraba una bendición. Hijo, que Dios bendiga tu trabajo, que, aunque ganes poco, te rinda como si fuera mucho. Samir sonreía al escucharla, pero por dentro algo se retorcía. En lo más profundo de su pecho había una pregunta que nunca se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿De qué sirven las bendiciones si no tengo ni para comprar leche? ¿De qué sirve la fe si mi madre se está apagando delante de mí y yo no puedo hacer nada? Esa rabia silenciosa convivía con una fe que se negaba a morir. Era como si en su interior hubiera dos voces peleando todo el tiempo. Una cansada, desencantada, y otra que insistía en creer que Dios no abandona a quien se esfuerza. Por eso, en lugar de gritar, Samir bajaba la cabeza, apretaba los dientes y salía a enfrentar el día. Aunque casi nadie lo sabía, dentro de él vivía una cajita secreta hecha de sueños. En esa cajita, Samir guardaba escenas que parecían imposibles: una casa decente con paredes firmes, una cama limpia para su madre, un médico de la ciudad cuidándola, una mesa con comida suficiente y algún día una familia propia donde ningún niño se fuera a dormir con el estómago vacío. Pero la realidad era otra. En el pueblo se decía que los hombres nacían pobres y morían pobres, igual que sus padres y sus abuelos. Todo parecía indicar que Samir seguiría el mismo camino: trabajar hasta que el cuerpo se rompiera, enterrar a su madre y luego desaparecer sin dejar huella. Y sin embargo, había dos cosas que se negaban a morir: una esperanza terca, casi irracional, y un amor por su madre tan grande que a veces dolía más que el hambre. Ella no era solo su familia, era su motor, su razón, la cuerda que lo mantenía atado a la vida cuando todo lo invitaba a soltarse. Samir no estaba solo en las jornadas difíciles. Tenía dos amigos inseparables, Karim y Faisal, jóvenes como él, fuertes, leales y tan pobres como cualquiera en el pueblo. Los tres salían juntos antes del amanecer. Caminaban con las botas llenas de polvo
y regresaban cuando el sol ya se escondía detrás de los cerros. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra mínima de un árbol seco, Karim lo miró con curiosidad. «Hermano, ¿nunca te cansas?», le preguntó con la voz mezclada de admiración y agotamiento. «A veces sueño con dejarlo todo, irme lejos, empezar de nuevo en otra parte». Samir lo miró serio, con esa intensidad que lo hacía diferente. «Yo no tengo ese lujo», respondió. «No puedo rendirme. Mi madre me necesita, y lo que le debo a ella no se paga con dinero». Faisal guardó silencio, Karim también. Los dos entendieron algo que hasta ese momento solo habían intuido. Samir no trabajaba solo por necesidad, trabajaba por amor. Y ese tipo de trabajo pesa más, pero también tiene un brillo que no se ve a simple vista. Mientras el sol caía y el pueblo se preparaba para otra noche sencilla y vacía, Samir levantó la vista al cielo. Las primeras estrellas empezaban a aparecer sobre el techo agrietado del mundo, y él volvió a hacer lo que había hecho tantas veces: hablar en silencio con Dios. No le pidió riquezas ni lujos, solo una cosa, una oportunidad, una luz, algo que le permitiera cambiar el destino de su madre, aunque fuera un poco. Lo que Samir no sabía era que, para responder a esa petición, la vida estaba a punto de sacudir no solo su bolsillo, sino su corazón. Y que muy pronto, toda la aldea sería testigo de lo que sucede cuando un hombre camina bajo la tormenta, no por orgullo, sino por amor. Los días siguientes empezaron a cambiar de una forma que nadie en el pueblo quiso aceptar al principio. Primero fue un comerciante que cerró su pequeño negocio en la plaza. Luego el molino dejó de girar porque ya casi no quedaba grano que moler. Después, los hombres que solían contratar a Samir y a sus amigos comenzaron a desaparecer, uno a uno, como si alguien estuviera apagando las pocas luces de trabajo que quedaban. La sequía cayó sobre la tierra como una maldición silenciosa. Las cosechas se perdieron, los animales enflaquecieron, el precio de los alimentos subió como si se burlara de los bolsillos vacíos. Las noches se llenaron de suspiros y discusiones en voz baja detrás de las paredes de barro, mientras las madres contaban los últimos puñados de arroz. Para Samir, todo empezó a hacerse más pesado todavía. Un trabajo aquí, otro allá, y de pronto 3 días completos sin que nadie necesitara sus manos. La tercera noche, después de volver con las manos completamente vacías, cerró la puerta de su pequeña habitación hecha con mantas viejas y se dejó caer al suelo. No lloró, pero por dentro estaba rompiéndose. Miró el techo de barro cuarteado, como si pudiera ver a través de él, y por primera vez se atrevió a decir en voz baja lo que tantas veces pensó en silencio. «Dios, ¿de verdad me estás viendo ahora mismo?». No había relámpagos, no había voces del cielo, solo un silencio denso que parecía responderle con más preguntas. Fue entonces cuando apareció un pensamiento que al principio le pareció una locura. Dejar el pueblo. Ir a la ciudad, ese lugar lejano del que solo conocía rumores, donde había trabajo, ruido, movimiento y también peligros que él ni siquiera podía imaginar. Durante varios días, Samir cargó esa idea como una piedra en el pecho. Sabía que no era tan simple como empacar y marcharse. Había algo que lo ataba con una fuerza más grande que el miedo al hambre: su madre. En su mente se abrían 2 caminos, y los 2 dolían. El primero era llevarla con él, aunque eso significara vivir en la calle, entre desconocidos, sin medicinas, sin nadie que la conociera por su nombre. El segundo, dejarla al cuidado de alguien del barrio mientras él viajaba cada día a la ciudad, trabajando hasta el límite y volviendo cada noche, aunque estuviera destrozado. La idea de separarse de ella lo hacía temblar, pero la de verla morir sin que él hubiera hecho todo lo posible le dolía todavía más. En el vecindario vivía una mujer mayor, de manos gastadas pero mirada limpia, que conocía a su madre desde hacía años.
Era honesta y ya varias veces había ayudado con pequeñas cosas sin pedir nada a cambio. Una mañana, después de una noche casi sin dormir, Samir tomó una decisión. Se sentó al borde de la cama de su madre, tomó su mano frágil y le contó, despacio, el plan que lo desvelaba desde hacía días. Le habló de la ciudad, del trabajo que tal vez encontraría allí, del sacrificio de ir y volver cada día, del deseo de traerle por fin medicinas que sí funcionaran. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas, pero no lo interrumpió. Cuando terminó, hubo un silencio largo, pesado, lleno de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Al fin, ella apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Hijo, si tú crees que eso es lo mejor, hazlo», susurró. «Pero prométeme algo. No pierdas tu bondad por el camino». Samir tragó saliva. Ella siguió hablando, con voz débil pero firme. «El mundo allá afuera es duro, pero tú tienes un corazón más fuerte que la dureza del mundo. No dejes que te lo roben». Él la abrazó con fuerza, escondiendo el rostro en su hombro flaco. «No importa lo que me cueste, madre», dijo. «Te sacaré de esto, te lo juro». Al día siguiente, se despidió de Karim y Faisal en la entrada del pueblo. Les explicó cómo pensaba viajar cada día a la ciudad, trabajar allá y volver por la noche para no dejar sola a su madre. Faisal abrió los ojos como si hubiera escuchado una locura. «¿Todos los días? ¿Sabes lo lejos que está? Te vas a matar en el camino». Karim asintió preocupado. «Hermano, eres fuerte, pero no eres de hierro. Piensa en tu vida también. ¿Qué pasará si un día no puedes más?», le dijo poniendo una mano sobre su hombro. Samir los miró a los dos, cansado pero decidido. ¿Y qué pasará si me quedo aquí viendo cómo mi madre se apaga un poco más cada día?», respondió. «Si tengo que morir, que sea intentando salvarla, no esperando a que todo se derrumbe». Desde ese día comenzó una rutina que pocos hubieran soportado. Samir salía de madrugada, cuando el cielo todavía estaba negro y el frío mordía la piel. Caminaba hasta donde podía, luego conseguía algún transporte, pedía aventón en carros viejos o camiones cargados. Llegaba a la ciudad con el cuerpo ya cansado y todavía ni siquiera había empezado la jornada. Allí hacía de todo. Descargaba mercancía, limpiaba pisos, cargaba cajas, movía lo que fuera necesario. Al final del día, tomaba lo poco que le pagaban, compraba algo de comida y alguna medicina mejor para su madre, y emprendía el regreso. Muchas noches volvía empapado por la lluvia, con los pies helados y las manos entumecidas. Otras con fiebre, náuseas o la espalda tan rígida que apenas podía doblarse. Y aún así, no faltó un solo día. Karim y Faisal lo veían algunas tardes en la última parada del camino, con la ropa sucia y los ojos hundidos. «Hermano, si algún día ya no puedes, dínoslo», le pidió Karim una vez. «No cargues todo esto solo». Samir solo sonrió cansado. «La cruz es mía», dijo, «pero saber que ustedes están aquí me ayuda a seguir». Pasaron las semanas y en el pueblo la crisis se sentía cada vez más. Un atardecer, mientras Samir regresaba de la ciudad, con una pequeña bolsa de medicinas y algo de pan, el cielo empezó a cambiar de color. El dorado se volvió gris, luego casi negro, y un viento helado recorrió el camino como una advertencia que nadie había pedido. Cruzó el límite del pueblo vecino cuando el primer trueno golpeó el cielo como un rugido. La lluvia cayó de golpe, sin avisar, como si el cielo se hubiera roto de repente. El agua golpeaba la tierra con furia, formando charcos profundos y corrientes de barro que se llevaban piedras, ramas y todo lo que encontraban. En la última parada, bajo el techo de una pequeña bodega, encontró a Karim y a Faisal intentando refugiarse de la tormenta. Apenas lo vieron llegar empapado, entendieron lo que pensaba hacer. «No vas a seguir, ¿verdad?», preguntó Karim, sujetándolo del brazo.
Esta tormenta no es normal. El camino se está inundando. Puede venirse abajo en cualquier parte. Faisal añadió, alzando la voz para competir con los truenos. Quédate aquí esta noche, hermano. Mañana sigues con calma. Piensa, ¿de qué sirve tu esfuerzo si nunca llegas? Samir los miró, con el agua resbalando por su rostro como si también fueran lágrimas. ¿Y de qué sirve mi calma si mi madre pasa la noche preguntándose por qué no volví? Respondió. Ella no se duerme hasta que escucha mis pasos en la puerta. No puedo fallarle. El viento rugió más fuerte, como si quisiera confirmar las palabras de sus amigos. Las ramas se doblaban, el barro comenzaba a tragarse el camino. Pero Samir se cubrió la cabeza con un saco viejo, apretó con fuerza la bolsa de medicinas y pan contra su pecho y dio un paso hacia la lluvia. No es terquedad, dijo casi para sí mismo, es amor. Y sin esperar otra respuesta, se lanzó a la tormenta. Cada metro era una batalla. El agua le llegaba a los tobillos, luego a las pantorrillas, arrastrando piedras que golpeaban sus piernas. Los relámpagos iluminaban por segundos el camino, mostrando zanjas nuevas, árboles caídos, charcos que parecían pozos. Varias veces estuvo a punto de caer en un canal desbordado. El barro resbaloso le hacía perder el equilibrio. Sus botas se hundían y se quedaban atrapadas, obligándolo a luchar por cada paso como si subiera una montaña. El frío le mordía la piel, pero lo que más le pesaba no era el agua, era el miedo a no llegar. En medio de la nada, con el corazón desbocado y los músculos ardiendo, sus rodillas cedieron. Cayó sobre el barro, con las manos hundidas en la tierra mojada, la respiración entrecortada. Por un momento, sintió que ya no podía más. «Dios mío», gritó ahogado por el sonido de la lluvia. «No te pido riquezas, ni descanso, ni poder. Solo te pido una cosa, déjame llegar a casa. No por mí, por ella». Fue entonces cuando, entre los árboles oscuros, vio algo que no encajaba en aquella noche furiosa. Una luz tenue, parpadeando a lo lejos. No era un relámpago, no era una casa, no debía haber nada en ese tramo del camino. Y sin embargo, la luz seguía allí, fija, como si lo estuviera esperando. Samir se levantó con esfuerzo, se limpió el barro como pudo y empezó a caminar hacia esa pequeña llama en la oscuridad, sin saber que estaba a punto de cruzar una puerta que cambiaría su vida para siempre. La luz que Samir vio entre los árboles no era grande, pero en medio de aquella noche furiosa parecía un faro. Parpadeaba, se movía ligeramente con el viento, como una pequeña llama luchando por no apagarse. Cada vez que un relámpago iluminaba el cielo, la luz seguía allí, firme, donde se suponía que no debía haber nada. Con el corazón golpeándole el pecho y las piernas temblando, Samir dejó el camino principal y se internó entre los arbustos. Las ramas lo arañaban, el barro se pegaba a sus sandalias, pero la luz se hacía un poco más grande a cada paso. Al cabo de unos minutos, apareció ante él una pequeña construcción de piedra envejecida, casi escondida entre los árboles. Una mezquita antigua, olvidada por la mayoría, pero no por Dios. La puerta estaba entreabierta y justo encima colgaba una lámpara de aceite que emitía ese brillo suave que lo había guiado. Por fuera, la tormenta seguía rugiendo. Por dentro, se respiraba una quietud que contrastaba con todo lo que pasaba afuera. Samir se acercó, empujó la puerta con cuidado y entró, empapado hasta los huesos. Dejó las sandalias en la entrada, como le habían enseñado desde niño, y avanzó unos pasos sobre el suelo frío. El cuerpo le pesaba tanto que, apenas llegó al centro del pequeño salón, se dejó caer de rodillas. Las manos se le apoyaron en las baldosas húmedas, la bolsa con medicinas y pan quedó a su lado, y el eco de su respiración agitada llenó el lugar. La tormenta golpeaba el techo sin piedad, pero dentro la lámpara apenas se movía. Samir cerró los ojos, intentó calmar el corazón y susurró una vez más, casi sin voz. «No te pido que detengas la lluvia,
solo que no me dejes caer antes de llegar a casa. No sabía cuánto tiempo pasó así, arrodillado, respirando entrecortado, con los músculos doliendo. Podían haber sido minutos o una eternidad, hasta que un sonido diferente rompió el ritmo de la lluvia, un crujido de madera. La puerta volvió a abrirse, esta vez desde afuera, y una figura se recortó contra la luz de la tormenta. Era un hombre mayor, de barba blanca y rostro sereno, que sujetaba una linterna en una mano y un bastón en la otra. Cerró la puerta con calma, como si nada extraordinario estuviera pasando, y caminó hacia el interior. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio a Samir allí, empapado, de rodillas, con la mirada entre cansada y asustada. El anciano se detuvo a unos pasos, lo observó en silencio y luego habló con una voz suave pero firme. «Hijo, a estas horas solo se viene aquí por dos razones. O se busca refugio, o se buscan respuestas». Samir tragó saliva. Sentía vergüenza por su estado, por sus dudas, por su desesperación, pero algo en los ojos de aquel hombre le daba confianza. «Tal vez busco las dos», respondió con la voz casi apagada. El anciano dejó la linterna a un lado, se acercó un poco más y se sentó junto a él, en el suelo, como si fueran dos viajeros cansados compartiendo la misma noche. «Entonces siéntate y cuéntame qué cargas sobre tus hombros», dijo, «porque tus ojos dicen que no es solo agua lo que pesa». Samir dudó unos segundos, pero al mirar alrededor, se dio cuenta de que no había nada más que aquel hombre, la lámpara y el sonido lejano de la lluvia. Así que empezó a hablar. Le habló de la pobreza, de la casa de barro a punto de caer, de la madre enferma, de los trabajos mal pagados, de la sequía que había apagado el pueblo. Le contó también su rabia secreta, esa pregunta que llevaba años escondiendo. ¿Por qué tantas oraciones parecían no cambiar nada? Y le contó de la ciudad, de los viajes diarios, del cansancio que lo hacía vomitar algunas noches, de la culpa por no hacer suficiente, del miedo a perder a su madre. Por último, habló de la tormenta de esa noche, del miedo real a morir en el camino y de la culpa aún más grande por solo pensarlo. El anciano escuchó todo sin interrumpirlo. No lo corrigió, no lo juzgó, ni siquiera asintió demasiado. Solo dejaba que las palabras de Samir cayeran al suelo, una por una, como gotas de lluvia que al fin encontraban dónde descansar. Cuando Samir terminó, el silencio se hizo de nuevo entre los dos. Solo se escuchaba la respiración agitada del muchacho y el murmullo del agua golpeando el techo. El anciano cerró los ojos unos segundos, como si estuviera buscando las palabras adecuadas en algún lugar más alto que su propia mente. «Tú no eres pobre, hijo», dijo por fin. «Estás bendecido». Samir lo miró confundido, casi ofendido. «¿Bendecido? No tengo nada. Ni siquiera sé si mañana habrá pan», respondió. El anciano sonrió, no con burla, sino con ternura. «Hay muchos que tienen dinero, pero no tienen a nadie por quien caminar bajo la tormenta», contestó. «Tú, en cambio, estás aquí empapado, temblando, casi sin fuerzas, y sigues pensando en tu madre, no en ti». Lo miró a los ojos y añadió: «Un corazón que camina bajo la tormenta por amor está mucho más cerca de Dios que quien se esconde del sufrimiento». Samir bajó la mirada. Nunca nadie le había dicho algo así. Siempre había pensado que su vida era una serie de fracasos, esfuerzos inútiles y oraciones sin respuesta. «Pero a veces siento que no aguanto un día más», confesó. «Trabajo sin descanso, y cada vez que creo que voy a avanzar, algo me tira hacia atrás». El anciano asintió despacio. «Así es la vida cuando vale la pena», dijo. «No se mide por lo que consigues, sino por lo que estás dispuesto a entregar. Y tú entregas tu descanso, tu salud, tu juventud, por alguien más. Esa es la oración más poderosa que existe». Con movimientos lentos,
El hombre tomó una pequeña bolsa de tela que llevaba colgada al hombro. De ella sacó un frasquito de vidrio con un líquido oscuro en su interior. Lo sostuvo entre sus manos arrugadas, como si fuera algo muy valioso. Cada noche, durante los últimos 7 años, he leído versos sagrados sobre este remedio, explicó. No es una medicina común, tiene una bendición especial. Extendió el frasco hacia Samir. Dáselo a tu madre. Pero antes de hacerlo, dile al Creador que estás dispuesto a aceptar cualquier destino, con tal de que ella tenga paz. Samir tomó el frasco con cuidado, como si tuviera miedo de romperlo. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la mezcla de esperanza y miedo. ¿Por qué me ayuda?, preguntó sincero. Usted no me conoce. El anciano sonrió, esta vez con un brillo leve en los ojos. Porque Dios sí te conoce, respondió. Y porque cuando uno encuentra a alguien que lucha con amor puro, tiene la obligación de extenderle la mano. Así se reconstruye el mundo, un acto de compasión a la vez. Luego pareció recordar algo más importante aún. Rebuscó entre los pliegues de su túnica y sacó una pequeña moneda dorada. No era grande, pero brillaba con una intensidad que no tenía nada que ver con el reflejo de la lámpara. Guarda esta moneda contigo, dijo. No la gastes, no la uses, solo llévala siempre cerca de tu corazón. Tiene una bendición antigua, y a veces lo que parece insignificante contiene la respuesta más grande. Samir la tomó con la otra mano, sorprendido. No entendía por qué, pero sentía que debía obedecer. Gracias, murmuró. No sé cómo voy a pagarle todo esto. El anciano negó con la cabeza. No se paga con dinero, dijo. Se agradece con la vida. No te detengas, no renuncies a tu camino. Y nunca olvides que lo que haces por tu madre no pasa desapercibido en el cielo. Poco a poco, la tormenta comenzó a disminuir. Los truenos se alejaron, la lluvia dejó de golpear con tanta furia y el viento se volvió un susurro cansado. Afuera el camino seguía mojado y peligroso, pero la noche ya no parecía querer arrancar a nadie de la tierra. Samir se puso de pie con esfuerzo, guardó el frasco en un bolsillo interior de su ropa y la moneda en otro, más cercano al pecho. Se inclinó con respeto ante el anciano, que solo levantó una mano, como si lo bendijera sin palabras. Luego salió de la mezquita, respiró hondo y volvió a poner los pies sobre el barro del camino, pero esta vez con una fuerza nueva latiendo en su interior. Cuando por fin llegó a casa, ya era de madrugada. El cuerpo le dolía, la ropa seguía mojada, pero el corazón estaba extrañamente ligero. Abrió la puerta con suavidad y fue directo al cuarto de su madre. Ella estaba despierta, con los ojos fijos en la entrada, como si hubiera sabido que él iba a aparecer justo en ese momento. «Hijo», susurró, «sabía que ibas a volver. No importa la hora, siempre vuelves». Samir se arrodilló junto a su cama, le acarició la frente con manos cansadas y sonrió. No le habló de la tormenta, ni del peligro, ni del casi desmayo en el barro. Solo le dijo: «Hoy traje algo diferente, madre. Tal vez esto te ayude». Abrió el frasco con cuidado y le dio unas gotas del líquido oscuro. No tenía un olor fuerte ni un sabor extraño, pero en el aire se sentía algo distinto, como una calma que empezaba a estirarse dentro de aquella casa de barro. Samir la tapó bien, le dio un beso en la frente y se quedó sentado a su lado hasta que ella se quedó dormida. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, él también durmió profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos. Lo que sucedió al amanecer sería la primera señal de que aquella moneda y aquel remedio no eran simples objetos, sino puertas invisibles hacia algo mucho más grande. El amanecer llegó como siempre, pero algo en la casa de barro ya no era igual. Por costumbre, Samir se despertaba antes que su madre para prepararle un poco de agua y ver si respiraba con dificultad.
Esa mañana, en cambio, abrió los ojos y escuchó un sonido que llevaba años sin oír. Movimiento en la habitación de al lado. Se levantó sobresaltado y corrió hasta la cama de su madre. La encontró sentada, acomodando su almohada con sus propias manos, como si aquel gesto simple no fuera en realidad un pequeño milagro. El color había vuelto un poco a sus mejillas y sus ojos, aunque cansados, estaban más vivos. «Hijo», dijo ella con una sonrisa suave, «hoy desperté antes que tú y dormí sin dolor. No recuerdo la última vez que pasó algo así». Samir se quedó en silencio, sintiendo que algo se aflojaba en su pecho. No era una recuperación espectacular. No se levantó de golpe como en los relatos exagerados, pero algo había cambiado. Y él lo sabía. Durante los días siguientes, la mejoría continuó, lenta pero firme. Su madre empezó a comer un poco más, a mover las piernas con menos esfuerzo, a sentarse sin necesitar ayuda todo el tiempo. Las vecinas que solían pasar a verla comentaban en voz baja que se la notaba distinta, como si le hubieran devuelto una parte del alma. Cada noche, antes de dormir, Samir le daba otra pequeña dosis del remedio que el anciano le había entregado en la mezquita. Y cada mañana, el miedo a perderla retrocedía un paso. Hasta que un día, mientras compartían un poco de pan en la mesa, él decidió contarle toda la verdad. Le habló de la tormenta, del barro, del grito desesperado pidiendo ayuda. Le contó cómo había visto aquella luz, la mezquita pequeña, la paz que encontró dentro mientras afuera el mundo parecía romperse. Le describió al anciano, su barba blanca, su mirada profunda, sus palabras que parecían venir de un lugar más alto que la simple experiencia humana. Le habló también del frasco con el líquido oscuro y de la moneda dorada que ahora llevaba cosida en un bolsillo interno de su camisa, pegada al pecho. Cuando terminó, su madre se quedó mirándolo en silencio, con los ojos húmedos. «Hijo», dijo al fin, «hay personas en este mundo que son amigos de Dios. No las verás en palacios ni en grandes templos, pero sus palabras llevan poder y sus manos, bendición». Creo que ese anciano fue uno de ellos. Samir bajó la mirada hacia el lugar donde guardaba la moneda. La sacó con cuidado y la colocó en la palma de su madre. Ella la sostuvo con respeto, como si no fuera simplemente un pedazo de metal, sino un símbolo de algo mucho más grande. «Me dijo que no la gastara nunca», explicó Samir, «que solo la llevara conmigo, que tenía una bendición antigua». Su madre cerró los ojos un instante, como si escuchara algo que él no podía oír. «Guárdala bien», susurró. «Hay cosas que no se pueden explicar, solo se sienten. Si esa moneda vino acompañada de fe, de amor y de una intención pura, entonces vale más que el oro». Desde ese día, Samir dejó de dudar de su camino. La pobreza seguía allí, la casa seguía siendo de barro, el trabajo seguía siendo duro, los viajes a la ciudad continuaban como siempre. Pero en su corazón algo se había movido. Ya no caminaba desde la desesperación, sino desde la gratitud. Y una cosa curiosa empezó a pasar. Aunque el dinero que ganaba no aumentó de manera notable, el alcance de esas pocas monedas pareció estirarse. Era como si las viejas palabras de su madre, que, aunque ganes poco, te rinda como si fuera mucho, hubieran empezado, por fin, a cumplirse delante de sus ojos. No tenía lujos, pero sí algo que nunca antes había sentido: paz. Sin embargo, la vida no había terminado de probar la fortaleza de su corazón. Porque a veces, antes de abrir una puerta grande, el destino empuja un poco más fuerte para ver si de verdad estamos listos. Una tarde, semanas después, Samir volvió de la ciudad más cansado de lo normal. Ese día no le habían pagado completo. Un patrón se había olvidado de una parte del dinero prometido y otro trabajo se había cancelado a última hora. Para empeorar las cosas, un grupo de ladrones aprovechó el caos en el mercado
para robar una parte de la comida que llevaba. Cuando llegó a casa y abrió el pequeño armario de barro donde guardaban lo poco que tenían, se encontró con un vacío que le heló el pecho. No había arroz, ni pan, ni aceite. Solo quedaban un poco de sal y agua. Su madre lo miró con ternura desde la cama. ¿Hoy tampoco fue un buen día?, preguntó, adivinando la respuesta en su rostro. Samir negó con la cabeza, intentando mantener la voz firme. Se encerró en su pequeña habitación, se sentó en el suelo y se cubrió la cara con las manos. Dios, otra vez aquí, pensó. Otra vez al borde de quedarme sin nada. No era solo hambre, era el temor profundo de que todo lo ganado en paz se deshiciera, de que el milagro se hubiera acabado. Fue entonces cuando recordó la moneda. La llevaba siempre en el bolsillo cosido dentro de su camisa, cerca del corazón, tal como el anciano le había pedido. La sacó y la sostuvo entre sus dedos, mirándola bajo la poca luz de la tarde. No era muy grande, pero brillaba como si el tiempo no pudiera tocarla. Samir sintió una lucha dentro de sí. Es solo una moneda, pensó. ¿Qué puede pasar si la uso una sola vez? No para mí, sino para que mi madre coma esta noche. La palabra nunca, que el anciano había pronunciado, resonó en su memoria. Pero también resonó la voz de su madre, diciéndole que lo que hacía por ella no pasaba desapercibido en el cielo. Entre la obediencia y el amor, el corazón de Samir eligió. Solo esta vez, murmuró con los ojos cerrados. Perdóname si me equivoco. Guardó la moneda en su mano, salió de casa y caminó hacia el mercado más cercano, donde un vendedor ambulante ofrecía pescado en una mesa improvisada. El hombre tenía unos cuantos pescados pequeños, pero frescos. Samir eligió uno, pensando en su madre, probando algo distinto al pan duro de siempre. Cuando el vendedor le dijo el precio, Samir le tendió la moneda dorada. El comerciante la tomó, la miró con extrañeza y luego acercó la moneda a la luz. «Esto no es una moneda cualquiera», murmuró sorprendido. «Es oro puro». «¿Estás seguro de querer darla solo por este pescado?». Samir lo miró a los ojos y dijo la verdad. «No tengo otra opción. Solo necesito que rinda». El vendedor dudó unos segundos, pero al final aceptó. Le entregó el pescado, y Samir volvió a casa con la bolsa en la mano y un nudo en la garganta. Por dentro, no sabía si había sido imprudente, desobediente o simplemente un hijo desesperado. Al llegar, su madre sonrió al ver el pescado. «Vaya, hoy cenamos mejor», dijo con alegría sencilla. Mientras Samir lo limpiaba en un cuenco de agua, notó que algo dentro del pescado golpeaba el cuchillo como si fuera una piedra. Frunció el ceño, pensó que era una espina gruesa y abrió con más cuidado. Lo que encontró dentro lo dejó sin aire. Envuelta en una membrana transparente, había una piedra brillante, irregular, que cambiaba de color cuando la giraba bajo la luz. La lavó con cuidado, la secó con un trapo viejo y se la mostró a su madre. «Mira esto. ¿Qué crees que sea?». Ella la sostuvo con las manos temblorosas, la observó en silencio y luego se la devolvió. «Hijo, esto parece valioso», dijo. «No lo vendas sin preguntar primero». A veces lo que llega envuelto en necesidad trae un secreto escondido. Samir asintió. No sabía de piedras preciosas, pero algo en su interior le decía que aquella no era una piedra cualquiera. Durante los días siguientes, guardó la piedra en una cajita de madera, como quien guarda un misterio entre manos. La vida siguió igual de dura, y el hambre no tardó en golpear de nuevo. Hasta que una mañana decidió que ya era hora de averiguar qué era exactamente lo que había encontrado dentro de aquel pescado comprado con la moneda que no debía gastarse. Samir no tardó en actuar. Tomó la cajita de madera donde guardaba la piedra encontrada dentro del pescado y viajó a la ciudad con ella, bien escondida bajo la ropa. Buscó a un joyero conocido por su honestidad,
un hombre mayor que llevaba años trabajando en el mismo puesto del mercado. Sin decir de dónde la había sacado, le mostró la piedra. El joyero la tomó, la puso bajo la luz, la miró con una lupa y frunció el ceño, cada vez más sorprendido. Pasaron varios minutos en silencio, hasta que dejó la lupa sobre la mesa. ¿Tienes idea de lo que es esto?, preguntó. Samir negó con la cabeza. Me dijeron que parece valiosa, pero no sé nada más, respondió. El joyero respiró hondo. No es una simple piedra, dijo. Es una perla marina de altísimo valor. Algo que casi ningún pescador ve en toda su vida. Es rarísima. Le devolvió la piedra con respeto, como si tuviera miedo de quedársela demasiado tiempo. No la vendas todavía, le aconsejó. Busca a otros expertos. No aceptes la primera oferta que te den. Samir le dio las gracias y se fue, con el corazón golpeándole el pecho más fuerte que nunca. No quería ilusionarse antes de tiempo, pero era imposible no pensar en lo que esa perla podría significar para su madre. Al día siguiente, fue a una joyería más grande, en un barrio donde las vitrinas brillaban como si cada piedra expuesta contara una historia de lujo. El segundo joyero examinó la perla en silencio, cambiando de lupa, de lámpara, de ángulo. Cuando terminó, lo miró como si tuviera delante a alguien que acababa de encontrar un tesoro enterrado. Si esto se autentifica, dijo, podrías venderla por una fortuna. Y cuando digo fortuna, hablo de una vida entera de trabajo, quizá más. Samir sintió un vértigo extraño, como si el piso se moviera bajo sus pies. Aún así, se contuvo. Agradeció de nuevo y se marchó. Esa noche le contó todo a su madre. Le habló de los joyeros, de las palabras fortuna, rarísima, tesoro. Ella escuchó con calma, con esa serenidad que nace de haber sufrido tanto que nada impresiona del todo. Si esa piedra te fue entregada por el destino, dijo, entonces también se te pedirá sabiduría para usarla. Recuerda, el dinero solo amplifica lo que ya hay en el corazón. Si hay humildad, traerá bendición. Si hay ambición ciega, traerá ruina. Samir entendió el mensaje. Esa noche no durmió rápido, habló con Dios en silencio, no para pedir más riqueza, sino para pedir claridad. Al día siguiente, fue a ver a un comerciante importante del distrito joyero, uno de esos hombres capaces de mover grandes sumas con una sola firma. El hombre examinó la perla con ojos expertos, calculando en silencio. Después lanzó una oferta. Puedo darte 10,000 monedas de oro ahora mismo. Si me das un día más, podría llegar a 15,000. 15,000. Samir trabajaba todo un día por una sola moneda. Aquello significaba más de lo que jamás había soñado. Respiró hondo. Vuelvo mañana a darte una respuesta, dijo con calma. No quería vender desde la euforia, sino desde la paz. Esa noche miró la perla como si fuera un espejo. Pensó en la casa de barro, en los años de enfermedad de su madre, en las noches de lluvia caminando solo, en la mezquita, en la moneda del anciano, en el pescado. Luego fue a ver a su madre y le dijo, con este dinero podríamos comprar una casa, pagar médicos, tener comida, ayudar a otros. Podríamos vivir sin miedo al mañana. Ella tomó su mano, con una sonrisa que no era de ambición, sino de gratitud. Entonces hazlo. Hijo, susurró. Pero nunca olvides de dónde vino todo. No vino del mar, vino de tu sacrificio, de tu fe y de tu amor. Al día siguiente, Samir vendió la perla por 15,000 monedas de oro. Antes de recibir el pago, pidió algo especial. Quiero que me entregues 1,000 monedas en una bolsa aparte. Son para algo que aún no puedo explicar, pero es importante. Con el dinero en sus manos, no hubo gritos ni festejos exagerados al llegar a casa. Hubo lágrimas, lágrimas de su madre, que lo abrazó sin decir nada, y lágrimas de Samir, que se arrodilló en silencio para agradecer. Los meses siguientes trajeron cambios visibles. Samir pagó todas las deudas que se habían acumulado con el tiempo. Llevó a su madre a especialistas de la ciudad,
consiguió tratamientos mejores, le dio una cama cómoda en una casa nueva, firme, luminosa, en un barrio tranquilo. Por primera vez en su vida, se acostó sin pensar en qué comerían al día siguiente. Pero lo que más valoraba no era el techo ni los muebles. Era otra cosa, la sensación de que ahora podía elegir qué tipo de hombre iba a ser con esa riqueza. Porque en su bolsillo aún guardaba algo pendiente la promesa silenciosa hecha en aquella mezquita. Tomó la bolsa de las 1000 monedas que había separado y esperó el momento adecuado. Cuando sintió que lo más urgente ya estaba resuelto, se levantó una mañana antes del amanecer y volvió a emprender el camino hacia el lugar donde todo había comenzado. El clima era muy distinto a aquella noche de tormenta. El cielo estaba despejado, el viento era suave, y los árboles parecían acompañar cada paso en lugar de amenazarlo. Sin embargo, su corazón latía con la misma intensidad que aquella vez. Al llegar, la pequeña mezquita seguía allí, sencilla, humilde, un poco más desgastada, pero llena de esa paz silenciosa que no se compra. Samir empujó la puerta con respeto y entró. En el mismo rincón, sentado como si el tiempo no hubiera pasado, estaba el anciano. Lo miró entrar y sonrió con calma. Hijo, dijo, sabía que volverías. Samir sintió un nudo en la garganta. Se acercó, se arrodilló frente a él y colocó la bolsa de monedas a un lado. Padre, todo lo que tengo comenzó aquí, dijo. No sé si llamarlo milagro, destino o misericordia, pero su ayuda cambió mi vida. El anciano negó con suavidad. No me agradezcas a mí, respondió. Agradece a tu fe, a tu paciencia, a tu servicio. Yo solo fui un puente. Lo que recibiste es fruto de lo que sembraste cuando nadie te veía. Samir bajó la mirada. ¿Pero por qué yo?, preguntó. Mis amigos también sufren. Otras personas luchan. ¿Por qué esta bendición llegó justo a mí? El anciano guardó silencio un momento antes de hablar. Porque no todos luchan con el corazón limpio, dijo. Tú no buscabas riqueza, buscabas sanar a tu madre. Servías sin pedir, creías sin ver. Dios no premia la ambición, premia la pureza. La moneda que llevaste contigo fue solo un puente. La llave siempre la tuviste tú. Samir sintió que esas palabras se grababan en su alma. Miró alrededor, a las paredes agrietadas de la mezquita, y entendió lo que debía hacer. Quiero ayudar, dijo. Quiero que este lugar se mantenga, que otros puedan encontrar aquí lo que yo encontré esa noche. Permítame reconstruir este lugar. El anciano sonrió de nuevo. Eso es verdadera abundancia, respondió. No lo que uno recibe, sino lo que está dispuesto a devolver. Usa parte de lo que ganaste para eso, y el resto, úsalo con propósito, ayuda, comparte, vive con verdad. Samir regresó a casa con el alma ligera. Mandó reconstruir la mezquita, cuidó de su madre con los mejores tratamientos, apoyó a sus amigos y, cada vez que podía, compartía su historia. No para presumir, sino para recordar que los milagros existen, pero casi nunca se ven como los imaginamos. La moneda que no debía gastarse había cumplido su destino. Samir la guardó en una caja de madera donde mandó grabar una frase sencilla. La fe que no se gasta alimenta el alma para siempre. Mientras la historia de Samir se convertía en ejemplo en su aldea, en otra región cercana vivía un joven de edad parecida, llamado Rashid. También había nacido en la pobreza, también había perdido a su padre siendo niño, y también tenía una madre que lo amaba en silencio. Pero su motor no era el amor, era el orgullo. Desde adolescente, Rashid mostró talento para los negocios. Sabía negociar, sabía convencer, sabía encontrar siempre la forma de ganar un poco más. A los 17 años ya tenía su propio puesto en el mercado y a los 20 se asoció con comerciantes mayores para expandirse. Su frase favorita era, el mundo no premia a los buenos, premia a los listos. Inflaba precios, escondía defectos, manipulaba historias para vender.
Miraba a los pobres con desprecio y repetía, la pobreza es una elección. El que no tiene es porque no se mueve. Su madre, en cambio, solo quería algo sencillo, tiempo con su hijo. Hijo, quédate un rato más, le pedía a veces. No necesito regalos, necesito verte. Pero él respondía siempre con prisa, no tengo tiempo, mamá. Si quiero salir de esta miseria, tengo que trabajar el doble. Con los años, Rashid logró lo que muchos admiraban desde fuera: ropa fina, joyas, una casa grande alquilada, reuniones con gente importante. Pero cuanto más subía en el mundo de los negocios, más se alejaba de la mujer que lo había criado. La visitaba una vez al mes, quizá menos, siempre dejando dinero sobre la mesa como si eso fuera suficiente. Hasta que un día recibió una llamada: su madre estaba gravemente enferma. Fue a verla casi por obligación, incómodo, pensando en todo lo que estaba dejando de hacer en el mercado. La encontró en la cama, muy débil, pero con la misma ternura de siempre en la mirada. Ella levantó la mano con esfuerzo y le tocó la mejilla. Hijo, ¿cuándo fue la última vez que me miraste de verdad?, le preguntó. Rashid no supo qué responder. Al día siguiente, su madre murió. Él volvió al trabajo casi de inmediato, intentando ahogar el vacío con reuniones y números. Pero el destino aún tenía algo que mostrarle. En menos de 2 meses, uno de sus socios le robó dinero, otro lo traicionó y se quedó con la mayoría del negocio. Las deudas aparecieron, los amigos desaparecieron. Rashid, el que se creía invencible, se vio de repente sin nada. Sin saber a dónde ir, regresó a la vieja casa de su madre. Allí, sobre la mesa, encontró un cuaderno. Era el diario de ella. En una de las páginas, con una letra temblorosa, estaba escrito: mi hijo trabaja mucho, pero se ha olvidado de vivir. No sabe que el verdadero éxito es tener a quien abrazar al final del día. Yo solo quería eso. Rashid cayó de rodillas y lloró como nunca lo había hecho. Ese día entendió una verdad que Samir ya había descubierto de otro modo: la riqueza sin alma es solo una forma elegante de estar vacío. Las historias de Samir y Rashid parecen opuestas, pero nacen del mismo deseo: salir de la pobreza. La diferencia no estuvo en lo que consiguieron, sino en el camino que eligieron. Uno escogió la fe, el sacrificio y el amor; el otro, la ambición sin límites y el olvido de lo esencial. Los dos tocaron la riqueza, pero solo uno encontró la verdadera abundancia. Porque el dinero no es el enemigo, es una herramienta. Puede levantar hospitales o alimentar egos, puede salvar vidas o destruir corazones. Lo que marca la diferencia es el alma que lo sostiene. Se cuenta que, tiempo después, un grupo de jóvenes le preguntó a un anciano sabio del pueblo, quizá el mismo que ayudó a Samir maestro, cómo saber si una persona es verdaderamente rica. El anciano respondió: obsérvala en 3 momentos: cuando da, cuando pierde y cuando cree que nadie la mira. Si sigue siendo íntegra en esas circunstancias, entonces ha encontrado una abundancia que no se puede contar con monedas. Y esa es la pregunta que esta historia deja para ti que estás escuchando. ¿Estás construyendo tu éxito sobre el amor o sobre el olvido? No la respondas rápido. Siéntela, revísala. Porque tarde o temprano todos nos encontramos frente a esa misma elección. Abundante no es quien tiene más, sino quien vive con propósito, entrega y verdad. Y si esta historia ha tocado tu corazón, si conoces a alguien que la necesita, compártela. Porque la bendición verdadera no se encuentra, se cultiva.